Vamos a nuestro Padre Dios para que sea Él quien dirija esta reunión. Vamos a orar juntos, por favor. Amado Dios nuestro, nosotros de verdad te damos muchísimas gracias porque en tu infinita misericordia nos has salvado. Nosotros merecíamos el eterno juicio del infierno, pero por tu grande gracia, por tu grande misericordia nos has salvado. Ahora nosotros tenemos la plena confianza, la libertad de entrar al cielo por la preciosa sangre que Cristo derramó por nosotros. Tenemos la fe en una salvación que no se puede perder y tenemos la fe de que somos tus hijos y también queremos en nuestro corazón agradecerte por toda nuestra vida. Queremos llevar una vida de esfuerzo y sacrificio solamente para agradarte a ti. Que nosotros, amado Dios, las iglesias de Carmen, las iglesias de Villahermosa, por favor podamos trabajar juntos con un mismo corazón para tu grande obra. A esta hora vamos a aprender la palabra. Suplicamos que el Espíritu Santo guíe los labios del predicador y que también abra los oídos de todos los oyentes. Por favor, también te suplicamos por aquellos hermanos que sus corazones claudican, participando en la iglesia unos días, otros no, que por favor les confirme su corazón. Te pedimos por aquellos que están en medio de la enfermedad, el problema, que a través de esta circunstancia difícil ellos puedan recibir el consuelo y el ánimo por medio de tu palabra. Que todos los que por favor estén predicando arduamente a sus familiares, les digas dando toda la fuerza y la sabiduría en sus labios para que un día sus seres amados puedan recibir la salvación tan grande. Todo esto lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesús que nos dio la vida eterna. Amén. Hermanos, vamos a abrir el libro de Apocalipsis, por favor, en nuestras Biblias. El libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Ver 12 al 17. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 17. Hermanos, los hermanos varones, conmigo vamos a leer el versículo 12, las amadas hermanas, el versículo 13. Y así nos vamos, por favor, uno y uno, hasta llegar al versículo 17. Entonces, los varones, comenzamos leyendo el versículo 12, por favor, hermanos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y tus mejoras, detrás de todo de Satanás, pero y no considerado mi fe, y acabo de considerar que te digo bien, pero de vosotros, de Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere, daré digo, y les daré quien a piedrecita,
Juntos, hermanos, por favor, todos juntos, vamos a leer el versículo 16. Todos juntos el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en boca. Hermanos, hemos estado aprendiendo, este es el tercer domingo que estamos aprendiendo juntos de el mensaje a las iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Entonces recuerden, Juan, por medio del Espíritu Santo, envía estos mensajes a las 7 iglesias que estaban en Asia. Cada iglesia estaba pasando por una dificultad, otras iglesias estaban en medio de una equivocación, otras estaban luchando arduamente, otras hacían unas cosas agradables y al mismo tiempo hacían unas cosas que no eran agradables. Entonces Juan envía estos mensajes a estas 7 iglesias que estaban pasando esas circunstancias en ese tiempo. Al mismo mensaje, hermanos, Dios le estaba anunciando cómo serían las épocas de la iglesia. Si dividimos la época de las iglesias, sale que son 7 épocas, justamente las 7 iglesias que aparecen aquí. Y si vemos cada época, tiene la misma característica de las iglesias que aparecen aquí. Un ejemplo, ya nosotros hemos visto anteriormente, el primer mensaje fue dado a la iglesia de Éfeso. Significa resbalar. Se parece mucho su condición a la primera época, desde que vino el Espíritu Santo en el año 33 después de Cristo hasta el año 100, se le conoce como la época apostólica. Ellos comenzaron predicando el Evangelio muy fuerte, pero luego ellos perdieron su primer amor. Ellos resbalaron y han perdido su primer amor. Dios lanzó una advertencia. Si no recupera su primer amor, Dios quitará el candelero. Significa, quitará la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, entonces, esta época de la iglesia de Éfeso, llamada la época apostólica, su significado es resbalar. Hermanos, luego, el siguiente mensaje era para la iglesia en Esmirna. Esmirna, que lo aprendimos el domingo pasado, significa mirra. Era con lo que preparaban a los muertos, a los muertos. El Señor estaba anunciando que vendría la época tan difícil donde muchos salvos morirían por guardar su fe. Se parece mucho a la época entre el año 100 al 313 que se llamó la época post-apostólica o la época de los padres de la fe, donde Roma, los judíos, juntos empezaron a perseguir ferozmente a los cristianos. 4 emperadores romanos persiguieron terriblemente a los salvos, empezando con Nerón, terminando con el emperador Diocleciano, que persiguió espantosamente a los cristianos. Muchos de ellos fueron quemados vivos, usados como lámparas en las noches, otros de ellos fueron lanzados a las fieras, otros de ellos como fueron terriblemente martirizados. Hermanos, hoy nos toca aprender la iglesia de Pérgamo, el mensaje de la iglesia en Pérgamo. Hermanos, Pérgamo significa matrimonio o también confusión. Hermanos, vean bien aquí. Pérgamo significa matrimonio y confusión. También, hermanos, complacencia, complacencia. Pero especialmente, ¿qué pasó aquí? Si vemos en la iglesia de Pérgamo el mensaje que se le mandó, ellos están sufriendo, ¿sí o no? Sí, pero al mismo tiempo el Señor les está diciendo, tengo unas cosas contra ti. Entonces, tanto que los está felicitando, como que por otra parte los está regañando. Muy diferente a la iglesia de Esmirna, que ella solamente recibió consolación y ánimo, porque a pesar de estar sufriendo, guardó bien su fe. Por eso solo recibió ánimo de parte de Dios. Pero aquí en Pérgamo recibieron dificultades grandes, pero aún así ellos estaban comprometidos con el mundo. A pesar de que habían recibido la salvación y tenían dificultades, pero su corazón no era sincero delante de Dios. Por eso, a pesar de estar recibiendo dificultades, el Señor les ha reprendido. Hermanos,
vamos a ver qué estaba pasando en esta época de Pérgamo para poder entender por qué el Señor dijo estas palabras. Especialmente, hermanos, dice la espada aguda de dos filos. ¿Sabe? Jesús se presenta de una manera diferente a cada una de las 7 iglesias, porque era la solución al problema que ellos estaban teniendo. Aquí Jesús se presenta con la espada aguda de dos filos. ¿Por cuál razón, hermanos? Mire, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Se refiere a la palabra de la Biblia, a la palabra de Dios. Aquí el Señor se presentó con esto precisamente porque había este tipo de confusión. Mire, está diciendo, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. ¿Quién era Antipas? Es cierto, todavía se estaba persiguiendo a la iglesia. Para el inicio de este tiempo se perseguía un poco. Entonces, Antipas era como el anciano, el obispo, como el predicador de esta iglesia. Él obviamente guardó su fe hasta el final y los romanos lo martirizaron en un horno de bronce. Así lo han quemado y lo han matado. Entonces toda la iglesia estaba sumamente triste porque su predicador fue martirizado, pero aún así ellos guardaron su fe hasta el final. Por eso Dios los ha felicitado. Pero aquí, en esta ciudad llamada Pérgamo, está diciendo donde mora Satanás. Está diciendo ahí Satanás también tiene su trono. Ahí mora Satanás. ¿Por qué? Esta ciudad estaba completamente llena de idolatría. Toda esta ciudad estaba completamente llena de los ídolos. Sobreabundaban en cualquier lugar a donde ellos iban. Entonces, quiere decir, ahí Satanás operaba con mayor fuerza. Por eso el Señor dijo, ahí está el trono de Satanás, porque en esta ciudad Pérgamo sobreabundaba la idolatría. Para los salvos era muy difícil guardar su fe. Para los salvos era muy difícil llevar su vida porque este lugar estaba llena de los ídolos y de los adoradores celosos de estos ídolos. Por eso la iglesia era muy discriminada y todavía les mataron a Antipas. Sin embargo, hasta aquí ellos siguieron congregándose. Ellos todavía siguieron congregándose con toda su fuerza y aquí el Señor les felicita. Pero, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aún ellos se congregaron y ahí es cuando entró la confusión. ¿Por qué? Ellos estaban en medio de una ciudad llena de ídolos. Entonces, hermanos, ¿cuál era su escudo y su defensa para no caer en el engaño de esos ídolos? Si ellos seguían escudriñando bien la palabra de la Biblia, no podrían caer, no podrían tener confusión. Sin embargo, ellos empezaron a agarrar las costumbres de los de afuera. Empezaron a agarrar poco a poco, sin darse cuenta, empezaron a tomar las malas costumbres y las metieron a la iglesia. ¿Me explico bien en esto? Vieron las malas costumbres que había afuera y las disfrazaron para meterlas a la iglesia. Por eso dice, están ahí adentro de la iglesia los que practican la doctrina de Balaam. ¿Usted ha escuchado de este personaje, Balaam? Libro de Números. ¿El que hizo? Por amor al dinero, traicionó a Dios. ¿Sí? Quiere decir, Balaam representa el amor al dinero. Y luego, la doctrina de los Nicolaitas. Hermanos, ¿sabe quiénes son estos Nicolaitas? Espiritualmente son los antepasados del catolicismo. Entre los 7 diáconos que se eligieron en el libro de Hechos, había uno que se llamaba Nicolás. Este Nicolás había aprendido bien de la palabra y luego él se pervirtió. Y luego comienza la secta de los Nicolaitas. ¿Qué empieza a hacer esta secta? Es la depravación moral. Guardan su fe dentro de la iglesia. Y luego empiezan a cometer pecados fuera de la iglesia y poco a poco empieza la doctrina de adorar ídolos. Al estar Pérgamo lleno de ídolos, muchos de ellos se metieron y ya no hacían los ídolos de sus dioses anteriores. Ahora hacían estatuas sobre la Biblia. Entonces, ¿eso es correcto? No es así. Ellos agarraron toda esta confusión. Por eso aquí es donde el Señor les reprendió.
Esto tengo contra ti, la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ellos metieron la depravación moral dentro de la iglesia. Hermanos, también se les ha dicho que aquí dice, al que venciere daré de comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca. En Pérgamo había esta costumbre. Cuando había la competencia, al perdedor le daban una piedrecita negra, que significaba eres perdedor y debes recibir juicio. Y al ganador se le daba una piedrecita blanca, que significaba tú eres vencedor, tú eres victorioso, tú vas a recibir un premio. Ocupando esto que había en esta ciudad, el Señor así lo escribió, que Él mismo daría una piedrecita blanca. Al que venciere, está diciendo, le daré la piedrecita blanca. La primera piedrecita blanca representa a Cristo como la piedra angular. Sin embargo, dice que en esta piedra un nombre escrito, un nombre escrito, que significa un nombre nuevo, un nombre nuevo. En la Biblia, Dios ha cambiado los nombres de los personajes, ¿no? Abraham, Abraham, ¿no? Jacob, Israel. Entonces significa Dios mismo está consciente de un crecimiento de la fe. Por eso cambia el nombre. Entonces, al que venciere en esta piedrecita blanca habrá un nombre nuevo. Hermanos, esto es el contexto de lo que estaba pasando. Por eso Juan escribe este mensaje inspirado por Dios, escribe este mensaje a la ciudad de Pérgamo. Ahora, hermanos, como les dije, se estaba anunciando que vendría una época de confusión. Hermanos, esta iglesia de Pérgamo, esta época del año 313 al 590 se le llama la época de la iglesia nacional. Esta época de la iglesia nacional es un puente, es una transición entre que esta época recibe el evangelio puro y entrega la religión católica. ¿Sí? Esta iglesia, este tiempo de la época de la iglesia nacional es cuando la transición entre el evangelio puro y la iglesia católica. Hermanos, entonces está diciendo del 313 al 590, ¿qué ocurrió? Recordemos que del año 100 al 313 Roma empezó a perseguir ferozmente a los cristianos. Pero ¿qué ocurrió en el año 313 que cambió por completo todo? Hermanos, un emperador llamado Constantino. Constantino, un emperador romano, tuvo una visión cuando iba a la guerra. Él dice que vio en el cielo una cruz y que se le dijo, una voz le dijo, en el nombre de este símbolo vencerás. Por eso Constantino dejó todos sus dioses y adoró esta cruz. Entonces él ganó una guerra en la cual ni él mismo creía que él podía ganar. Entonces en ese momento él aceptó el cristianismo. En ese momento este emperador dejó sus dioses y se convirtió al cristianismo. Por eso él fue el que los dejó de perseguir. Él dejó de perseguir a los cristianos y lejos de dejarlos de perseguir, los empezó a favorecer. Después de este emperador, luego, hermanos, viene otro emperador que ahora no es que deje de perseguir al cristianismo, sino que obliga a todos a que ahora tienen que ser cristianos. Ahora un nuevo emperador promulga que la religión oficial de Roma es el cristianismo y ahora se va a perseguir a todos los que no sean cristianos. Entonces, cuando la iglesia era sumamente perseguida, podía guardar su fe. El problema es que ahora Roma ya no los persigue, al contrario, los favorece. Empieza a decir que los cristianos pueden, sin problema y con toda libertad, reunirse todos los domingos. Y Roma les empieza a preparar edificios muy especiales para que ahí ellos tengan su reunión. Y a todos los predicadores están exentos de impuestos, están exentos de participar en las cosas militares, y se les dan muchísimas tierras y a todos los que sean cristianos se les empieza a favorecer mucho. Ahí ellos, cuando recibieron todo este tipo de beneficios, ellos dejaron de predicar el evangelio. Dejaron de predicar el evangelio. Ya no había persecución y cuando recibieron este beneficio, poco a poco dejaron de predicar la sangre de Cristo. Poco a poco dejaron la
Biblia. ¿Y qué empezaron a hacer ellos? Tomar las costumbres. Empezaron a tomar las costumbres. Hermanos, por eso la Iglesia Nacional empieza así, con Constantino dejando de perseguir el cristianismo y favoreciéndolo. Y termina así, con el nacimiento de la religión católica. Hermanos, entonces debemos entender bien esta parte. ¿Por qué? En este periodo de la Iglesia Nacional se llevaron a cabo los tres concilios más importantes. Hermanos, tuvieron que reunirse muchos debido a la confusión tan grande que había. Empezaron a salir diferentes doctrinas. Entonces empiezan a hacer los concilios. El primer concilio de Nicea en el año 325 fue para determinar, ¿será cierto que hay una Trinidad? ¿Que Dios puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo? En este tiempo sale un hombre llamado Arrio, el cual empieza a predicar que Cristo es la primera criatura que Dios creó. Que Cristo no es Dios, es la primera criatura que Dios creó. Por eso del arrianismo sale la teoría de los testigos de Jehová actualmente. Este hombre fue el primero que comenzó a predicar. Cristo es la primera criatura, pero no puede ser Dios mismo. En ese momento, la gente ya no leía la Biblia. Pues empezaban a creer todo este tipo de cosas. Tuvieron que armar un concilio para determinar esto, porque había demasiada confusión. ¿Será que Jesús puede ser Dios mismo? ¿Será que el Espíritu Santo puede ser Dios mismo? Hermanos, les pregunto a ustedes, ¿Jesús es Dios mismo? Juan 10:29, el Padre y yo uno. Pero ellos ya no sabían esto. ¿Por qué creen? Ya no escudriñaban la Biblia, solo aceptaban la palabra sin escudriñar. ¿Por qué la iglesia de Berea fue alabada por Dios? Y estos fueron más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínense, el mismo apóstol Pablo predicaba. Por su posición, uno puede creer, ¿no? Es el apóstol Pablo, entonces es la palabra de Dios. Aún así, la iglesia de Berea, cuando escuchaba el sermón, vamos a ver si esto viene en la Biblia. Entonces, ellos, cuando escuchaban el sermón, a ver, vamos a ver si esto viene en la Biblia. En ese momento, Dios los felicitó. Dijo, este corazón es adecuado. Sin embargo, cuando en este tiempo de la Iglesia Nacional dejaron la Biblia, aceptaban todo tipo de cosas sin escudriñar. Por eso llegaron a confundirse. ¿Será que habrá la Trinidad? Armaron este concilio de Nicea en el año 325 y escudriñando la Biblia, ellos aceptaron, sí, la Trinidad es bíblica. Dios se puede como manifestar en la esencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, hermanos, en el año 397 se hace el concilio de Cartago. Ahora, ¿por qué? Empiezan a salir un montón de cartas que los apóstoles no escribieron. Empiezan a salir un montón de evangelios que los discípulos nunca escribieron. Pero ¿cómo van a saberlo si ya los discípulos fallecieron? Ahora hay un montón de cartas. ¿Cómo vamos a saber cuál es la verdadera y cuál no? Hermanos, en el tiempo de la iglesia primitiva, bastaba con el libro de Juan y el libro de Romanos para poder recibir la salvación y llevar la vida cristiana adecuada. Con eso era suficiente, con esas dos cartas. Sin embargo, ¿por qué se tienen que formar los 66 libros de la Biblia? Precisamente porque muchas personas empezaban a sacar escritos que los apóstoles jamás escribieron y los empezaban a predicar. Entonces ya había un montón de libros. Entonces, ¿cómo vamos a determinar cuáles son los verdaderos? Y ahí es cuando se hace el concilio de Cartago. Entonces ahí ellos determinan, ellos ya tenían la idea de cuáles eran los 39 libros del Antiguo Testamento, porque antes el judaísmo ya había elegido cuáles eran los libros que de verdad escribieron los profetas. Ahí, hermanos, los judíos anteriormente, ellos descartaron los libros de los macabeos, los libros de Tobías y todo eso, libros que actualmente maneja la Biblia de la religión católica. Me parece que ellos tienen 73 libros, no sé, pero esos libros antes fueron sacados porque eran apócrifos, contradicen totalmente la ley de Moisés. Entonces, por eso los mismos judíos los sacaron. El libro de Enoch y todo eso fue expulsado porque no tiene nada que ver con la ley de
Moisés. Y se quedan los 39 libros. Y ahora, ¿cómo van a determinar los 27 libros del Nuevo Testamento? Entonces ellos tuvieron que empezar a examinar carta por carta, carta por carta, cuáles eran las primeras cartas que se escribieron, cuáles son sus copias. Y tuvieron que empezar a comparar todas las copias y así fueron sacando las que no tenían nada que ver. Al final se juntaron 66 libros. Hermanos, en el libro de Isaías capítulo 34, el Señor está profetizando la unión de estos 66 libros de la Biblia, donde dice que cada uno tiene su compañera. ¿Qué significa? Dios va a juntar todas las cartas verdaderas. Ahora, hermanos, hay algo bien interesante en esto. Pensémoslo bien. Alguien dice, ¿no se les habrá pasado un libro por ahí? ¿O habrán anexado un libro que no pertenecía? Hermanos, hay un libro que nos da la completa seguridad de que el mismo Espíritu Santo juntó estos libros. ¿Cuál libro? Isaías. Hermanos, Isaías se parece mucho a la formación de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66. Del libro de Isaías, si usted lee del capítulo 1 al capítulo 39, es todo el mensaje del Antiguo Testamento. Los 39 libros ahí están. Si usted lee los 27 capítulos restantes, del capítulo 40 al 66, es todo el mensaje del Nuevo Testamento. Es más, el libro de Isaías capítulo 40 comienza con el perdón de pecados y Juan el Bautista predicando. Entonces podemos ver que de verdad el Espíritu Santo unió estos 66 libros de la Biblia. Y luego, hermanos, Concilio de Calcedonia en el año 421. Ahora ellos, ¿qué determinaron? Otra vez volvieron a tener la confusión. ¿Será que Jesús es Dios? Porque Él vino en cuerpo de hombre. Entonces, ¿podrá Él ser Dios entonces? Y otra vez tuvieron que reunirse todos ellos. Al final determinaron, Jesús es Dios y al mismo tiempo es hombre perfecto. ¿Sí? Jesús es Dios y al mismo tiempo hombre perfecto. Entonces, hermanos, todo esto, ¿por qué ha venido? Una terrible confusión, por haber dejado de escudriñar poco a poco la palabra de la Biblia. Hermanos, en la época de la Iglesia Nacional, el hombre más relevante ha sido Agustín. Este Agustín recibió la salvación, pero él es el ejemplo perfecto de lo que ocurría en este tiempo. Recibe la salvación, pero empieza a sacar sus propias teorías. Por eso Agustín tanto es reconocido por el cristianismo protestante como también es bien reconocido por el catolicismo. Ambos respetan mucho a Agustín, porque este Agustín fue el que dio pie a la creación de estas teorías. Fue este Agustín el que dijo que si un niño no se bautiza, tiene que ir al infierno. Antes del año 300 no se bautizaban bebés, se bautizaban los que ya habían recibido la salvación. Pero él comenzó a decir, hay que bautizar a los bebés. Hermanos, él fue el que empezó a decir que se puede usar la fuerza con respecto a la fe. Y por esta teoría que él hizo, se desencadenó la Santa Inquisición tiempo después. Entonces, él fue el que decía, si de por sí esas almas ya están perdidas, pues por lo menos hay que torturarlas para que se acerquen. Pero eso sería bíblico. Hermanos, pensemos, en el arca de Noé, ¿se subieron muchas o pocas personas? Bien pocas. Dios mandó a Noé a pregonar la justicia, no mandó a perseguirlos ni a torturarlos. Juan se enojó cuando rechazaron a Jesús y dijo, ¿podemos orar para que caiga cielo del fuego y los consuma? Y Jesús los regañó, ¿no? ¿No sabéis de qué espíritu sois? Pero Agustín no entendía bien esta parte, por eso él dijo, está bien si los torturamos para que se acerquen. Y luego, él fue el que dijo, es posible que exista el purgatorio. Es posible que exista el purgatorio. Y después de esto se desencadenó la teoría y la enseñanza del purgatorio. Por eso, hermanos, estas enseñanzas antes del año 300 nunca se practicaban, sino que debido a una confusión bíblica, hermanos, resultó todo esto. Hermanos, entonces esta época del 313 al 590
Es la época en la que vino la confusión, debido a que ahora el cristianismo era beneficiar. Hermanos, ¿saben algo? 25 de diciembre, ¿qué se celebra generalmente? ¿Sabía que antes del nacimiento de Jesús ya celebraban la Navidad? Los romanos adoraban el nacimiento de un dios llamado Mitra. Entonces, él nació, según los romanos, el 25 de diciembre. Por eso el 24 de diciembre todos se reunían para cenar, convivir y todo eso. Era el dios del sol romano. Pero el cristianismo se hace la religión oficial. Pero los romanos no quieren dejar esta celebración. Entonces, ¿qué hace la iglesia en ese tiempo? Bueno, síganlo haciendo, pero con una condición. Solo digan que Cristo nació en este día. Entonces, de ahí se empieza a practicar la Navidad. Hermanos, este es el típico ejemplo de lo que la iglesia permitió. Por eso Dios les dijo, ustedes retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Y ellos empezaron a adoptar un montón de tradiciones, empezaron a adoptar un montón de costumbres y la disfrazaron con la iglesia. Por eso Dios les reprendió. Yo aborrezco esto. Hermanos, nosotros podemos aprender. Esto que acabamos de aprender es el punto de vista histórico. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Primera de Corintios 14, versículo 33. Primera de Corintios 14, hermanos, versículo 33. Vamos a leerlo juntos, por favor. ¿Lo leemos juntos? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de... Entonces, hermanos, mire bien. Dios no es Dios de confusión. No es Dios de confusión. Pero, ¿por qué la iglesia sí se confundió? Dejó de escudriñar la Biblia, poco a poco fue adoptando nuevas costumbres. ¿Ustedes creen, hermanos, que ellos adoptaron estas costumbres de repente? No, el mismo Señor les dijo, tengo unas pocas cosas contra ti, tengo unas pocas cosas, pero esto era algo para alarmarse o era algo que había que dejar. Ah, es poquito, lo puedo hacer para después. Usted le determina a un médico, oiga, usted tiene un poquito de cáncer, ¿qué haría usted? ¿Es alarmante o hay que dejarlo? A cuando crezca lo soluciono. Inmediatamente, ¿no? Entonces el Señor no les dijo pocas cosas para que, bueno, es así, sino es alarmante, porque si deja crecer esto, se hará el problema que después será todavía más difícil arrancar esto. Entonces ellos empezaron de poco a poco, con la confusión empezaron de poco a poco y ellos sin darse cuenta, hermanos, le dieron mucho adorno a la reunión. Ellos en la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Éfeso, me refiero a esas épocas, ellos como se juntarían en edificios, no es así, eran las casas. Por eso cuando escriben las cartas, saludos a la iglesia de la casa que está en tal personaje, saludos a la iglesia en casa de tal, se reunían en casas. Sin embargo, para este tiempo, Roma les dio edificios. Está bien, para que ellos se pudieran reunir, está bien. El problema es que como ellos ya no tenían la persecución, poco a poco dejaron el predicar la Biblia y poco a poco dejaron el escudriñar la palabra. Entonces ellos empezaron a adornar. Empezaron a adornar la reunión. Vamos a meter más cantos, vamos a meter más esto, vamos a hacer estos rituales, vamos a hacer... Empezaron a darle mucho beneficio a los adornos, olvidando lo que era lo correcto. Un ejemplo, no necesita buscar, pero aquí, Primera de Corintios 14, 26, en la pantalla, Primera de Corintios 14, 26. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación.
tiene interpretación, hágase todo para edificación. Ellos dejaron de hacer las cosas de edificación. Hermanos, salmo, doctrina, ¿cuál de los dos es el que edifica? La doctrina. Salmo significa canto, canto, alabanza. ¿Cuál es el que edifica de verdad? Doctrina. Por eso, hermanos, ¿cuántas veces se escribe en los evangelios que Jesús predicaba la palabra? Un montón. ¿Cuántas veces se escribe que él cantaba? ¿Cuántas veces se escribe que Jesús cantaba himnos? Una vez, en la última cena. En la última cena, antes de comer la Pascua, cantaron un himno. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces se escribe que él predicaba la palabra? Un montón. ¿Cuántas veces se escribe que cantaba? Pocas. Cuando él estaba encarcelado y todo eso. ¿Por qué? Hermanos, el problema con la iglesia de la iglesia nacional, ellos dieron más adorno que todo la palabra. Por eso mucho tiempo de alabanza, poco tiempo de palabra. Cuando en un inicio era al revés. Poca alabanza y el apóstol Pablo 6 horas de sermón. Y el apóstol Pablo 3 horas de predicación. Y el apóstol Pablo toda la noche predica, hermanos. Pero ellos dejaron esto. ¿Por qué? Por las costumbres que veían afuera. Por las costumbres que veían afuera. Hermanos, a la iglesia en este tiempo es posible que le esté pasando lo mismo. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos mucho de no tener la confusión. Pero si vemos en este tiempo, también muchos lugares han entrado en esta confusión, hermanos. Si no, solo tratan como de maquillar algunas cosas para pensar que esto es agradable delante de Dios. Así como en este tiempo ellos maquillaron las costumbres romanas para tratar de aparentar y engañar a Dios. Así también en nuestro tiempo puede parecer igual. Toda esta confusión la evitaremos si hacemos lo mismo que la iglesia primitiva, darle el énfasis a la palabra y dejar un poco el adorno, tomarlo como lo que es, el adorno. Por eso ya hemos aprendido una vez del salmo, de la alabanza. La alabanza es para iluminar la predicación. Por eso hágase todo para edificación. Hermanos, vamos a volver a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, nada más. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice, recuerde, aquí en esta ciudad estaba un templo exclusivo para adorar al emperador. Estaban demasiados ídolos alrededor también de esta ciudad, dentro de ella, en cualquier parte. Entonces ellos, para no caer en este tipo de confusión de Balaam y de los nicolaitas, ¿cuánta palabra ellos debían guardar en su corazón? Entonces, para empezar a aprender las lecciones para nosotros, ¿cuándo llegan los momentos de confusión en la vida cristiana? ¿Cuándo llegan estos momentos de confusión? Cuando no se escudriña la Biblia, cuando nos olvidamos del propósito de nuestra vida y también cuando el pecado o el sentimiento humano me domina. Con estas tres es muy fácil confundirse, pero hermanos, está diciendo la espada aguda de dos filos. Vamos a ver en la pantalla nada más. En la pantalla vamos a leer Hebreos 4:12 en la pantalla, por favor, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de él. Dios nos ha dado su palabra como una espada. ¿Para qué cosa? Discierne los pensamientos, las intenciones. Puede desaparecer toda esta confusión. Hermanos, por eso, con la palabra de Dios podemos evitar todo tipo de confusión. ¿Por qué? Hermanos,
es posible que nosotros también estemos pasando dificultades y aflicciones, ¿sí o no? Pero aquí la cosa es, ¿Dios me está felicitando como a la iglesia de Esmirna o me estará reprendiendo como a la iglesia de Pérgamo? Porque ambos tenían la dificultad. La cosa es que Esmirna, con la dificultad, guardaba bien la palabra del Señor. Y Pérgamo, aún con la dificultad, aún siendo salvo, poco a poco dejó estas cosas. Esto se parece mucho a los salvos, que cuando están en medio de gran dificultad, se acercan más a la Biblia, permanecen mejor en la iglesia. Y se parece mucho a los salvos, que cuando pasan la dificultad, poco a poco dejan la oración, como Pérgamo, poco a poco dejan la lectura y poco a poco su desánimo es tal que ya no se quieren congregar. En ese momento, Dios puede consolar, al contrario, tengo esto contra ti. Por eso dice, arrepiéntete otra vez. Hay que, con la palabra de Dios, quitar toda esta confusión. Por eso, hermanos, empecemos con el problema original que ellos tuvieron, dejar de escudriñar la Biblia. Hermanos, la sabiduría de Dios es eterna e infinita, ¿sí o no? Pero la sabiduría del diablo también podría ser eterna, imposible. Hermanos, la sabiduría del diablo también él la va adquiriendo conforme a su experiencia. Él también es una criatura, él también fue creado por Dios, es decir, su sabiduría no es inmensa, su sabiduría no es infinita. ¿Quién es el único que puede saber nuestros pensamientos? Solo Dios. El diablo no puede saber nuestro pensamiento, él no puede saber nuestro corazón, es una criatura limitada si lo comparamos con Dios. Sí, comparándolo con nosotros, es sumamente poderoso, pero ante Dios es una criatura muy limitada. Ni siquiera puede hacer algo por su propia voluntad. Tiene que pedirle permiso a Dios. Esto lo dice Job capítulo 1, ¿no? Satanás tiene que pedirle permiso a Dios, autorización para hacer algo. Entonces su sabiduría no es infinita, no es eterna. Él también tiene que aprender conforme a la marcha. Por eso su sabiduría del Edén no es la misma que la sabiduría que ahora él tiene. Es completamente diferente. Su sabiduría ya creció. Satanás se dio cuenta de algo. Cuando él en la iglesia de Esmirna, cuando él en la época apostólica atacó a los cristianos, pensó que podía erradicar el cristianismo, pero solamente lo aumentó. Entonces él cambió su estrategia. Ahora vamos a beneficiarlos. Ahora vamos a beneficiarlos. Si la dificultad no los apartó, a lo mejor la pereza sí los aparte. A lo mejor la ociosidad sí los aparte. A lo mejor el llenarlos de beneficios sí los aparte. Entonces, hermanos, ¿cómo empezó él? Apartando la Biblia de la vida de los salvos. Por Satanás, ¿cómo va a empezar su obra maestra? Apartándonos de la Biblia. Hermanos, el día que usted se vaya a dormir siendo consciente que no leyó la Biblia, entienda algo. La obra maestra del diablo ya comenzó conmigo. Es así. El día que yo me vaya a dormir y no leí la Biblia ese día, la obra de Satanás, el diablo, su obra maestra, ya comenzó conmigo. Ya el primer día ya me aparto. Ya me aparto. ¿Es terrible o no? Tan espantoso. A nosotros no nos parece grave, pero es cuando el Señor dice, tengo pocas cosas. Si no soluciona esto, vendrá el problema más fuerte, más grande. Por eso, hermanos, nosotros la Biblia la tenemos que leer cada día, cada día. Jesucristo, que era Dios mismo, siempre sacaba escrito está, porque la palabra siempre estaba en su corazón. Pero los cristianos de este tiempo, solo aleluya, gloria a Dios, pero ya no hay escrito está en su corazón. No hay lectura de la Biblia. Soy cristiano, ¿por qué? Parece más por costumbre que por todo a lo que me parezca a Cristo. Hermanos, por eso es la primera confusión que debemos evitar. Mire, ¿por qué muchas personas no pueden recibir la salvación? Hermanos, ¿por qué muchas personas no pueden entender bien la gracia de Dios? Vamos a buscar Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5 en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 5, versículos 12
al 13. Jeremías capítulo 5, versículos 12 al 13. Hermanos, cuando Jeremías predicó la palabra en Israel, este era el corazón de los judíos que hasta el final no aceptaba esto. Y este es el corazón actual de las personas que no reciben la salvación. Jeremías 5 del 12 al 13. Vamos a leerlo juntos. Negaron a Jehová, dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como vientos, porque no hay en ellos palabra, así será a ellos. Cuando Jeremías predicaba del juicio, los israelitas decían, Él no es, no vendrá este mal sobre nosotros. Antes los profetas serán como viento. Hermanos, puede existir, así como en este Israel. Ellos adoraban a Dios, pero negaban la palabra de Dios. Aquí puede pasar lo mismo. Puede haber creyentes en Dios, hasta cristianos, pero que niegan la palabra de la Biblia. La Biblia tan claramente está hablando que el hombre es pecador. La Biblia claramente está hablando cómo Jesucristo cargó nuestros pecados. La Biblia claramente está hablando de la eterna redención. La Biblia claramente está hablando de una salvación que no se pierde. La Biblia claramente está hablando de un arrebatamiento antes de la gran tribulación. La Biblia está hablando que no puede haber salvación durante los 7 años de tribulación. Pero ¿por qué mucha gente está engañada? Porque tiene este mismo corazón. Los profetas, o sea, la palabra es como viento. Significa, no es tan importante. Esto no vendrá sobre nosotros, porque tiene más su celo y costumbre que todo su amor a la Biblia. Hermanos, aquí hay algo bien importante sobre esto. Muchas personas no pueden recibir la salvación ni la gracia de Dios porque su corazón está bien confundido. Bien confundido. ¿Por qué? Él no es y no vendrá más sobre nosotros. Infierno no hay. Esto no puede ser así porque Jesús es amor. Jesús no puede lanzar a nadie al infierno porque Él es amor. Significa, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros. Todo ese tipo de cosas significa su corazón está duro. Infierno no existe. No existe porque Dios es amor. No puedo yo ir al infierno porque yo soy hijo, así, sí. Pero significa Él no es. Yo no soy pecador, yo así hago esto, así. Significa Él no es. Su palabra es como viento, no sirve, no hace nada. Hermanos, en la vida cristiana puede venir la confusión, aún siendo salvos puede venir la confusión si este problema entra en nosotros. Por eso, hermanos, pensémoslo bien. ¿Hacia qué me inclino? ¿Yo creo, yo pienso o lo que he escrito está? Hermanos, ¿hacia qué me inclino? ¿Lo que yo creo o lo que yo pienso? ¿O si de verdad me inclino a lo que he escrito está? Hermanos, dentro de la iglesia puede haber este problema. Yo creo que esto está mal. Yo creo que deberíamos hacer esto. ¿Dónde viene? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde dice? Es que la Biblia dice esto, Dios dice esto. ¿Dónde está? ¿Dónde viene? Por eso, hermanos, ¿quieren saber una palabra clave? Las palabras claves para no ser confundidos. ¿Dónde viene escrito? Dios dice tal, 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 tal. Ah, bueno. ¿Dónde viene? ¿Qué libro? ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? ¿Qué ejemplo? ¿Dónde? Entonces, hermanos, eso, si tenemos ese corazón, nunca podríamos ser confundidos. Nunca podríamos ser confundidos. El problema de la Iglesia Nacional es que se reformó según el pensamiento de las personas. Yo creo que deberíamos hacer esto. Ah, yo creo que deberíamos así. Pero dejaron de hacer lo que escrito estaba. Hermanos, ¿sabe cuál fue el principal problema de Agustín en este tiempo de la Iglesia Nacional? Él dijo, lo que no esté prohibido por la Biblia, vamos a hacerlo. Si lo vemos, pues no parece tan mal, pero no es correcto. Él dijo, lo que no esté prohibido por la iglesia, por la Biblia, vamos a hacerlo. No es así. No debe hacerlo, no debe basarse en lo que no prohíba la Biblia, sino debe basarse en lo que escrito esté en ella. Porque Agustín se basó, bueno, si la Biblia no lo prohíbe, de ahí sacó. Bueno, la Biblia no dice textualmente no bautices niños, y él sacó esa
teoría. Bueno, la Biblia textualmente no es así. Por eso su problema fue, yo pienso, cuando solamente debía basarse en lo que escrito está, hermanos. Por eso, algo bien importante. En la pantalla, Primera de Corintios 4:6, en la pantalla. Vamos a leerlo juntos. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fue lo que le pasó a la Iglesia Nacional. Ellos dejaron de pensar en lo que estaba escrito y metieron más cosas. Por eso ellos, su pensamiento se envaneció, su pensamiento se fue diluyendo la Biblia, su propio pensamiento, y al final ellos cayeron en esta terrible confusión. Entonces, hermanos, para que en nuestra vida no llegue esta confusión, para que usted no pueda ser engañado, las palabras clave son: ¿dónde viene escrito esto? ¿En dónde viene escrito? Porque a veces, hermanos, podemos dar muchos consejos, pero, oye, pero solamente nos basamos en nuestro propio sentimiento y experiencia, cuando solamente debemos basarnos en lo que está escrito, nada más. Por eso, hermanos, en la iglesia primitiva las reuniones eran muy adornadas, era tan sencillo: vamos a cantar y vamos a aprender. Vamos a cantar, vamos a aprender, tan sencillo. El problema es que, ¿cuál fue, hermanos? Cuando Roma prohibió el cristianismo y los obligó a entrar a los templos de los ídolos, los que recibieron la salvación, ¿usted cree que se doblegaron? No, prefiero morir antes que hacer esto. Por eso guardaron bien su fe. Pero cuando fue al revés, cuando Roma le dijo a los paganos: si no se congregan en la iglesia cristiana, los vamos a matar, ¿ustedes creen que ellos guardaron su fe hacia sus ídolos? No, vámonos. Y entonces metieron un montón de culturas raras. Metieron dentro de la iglesia un montón de esto. Como ellos no podían dejar sus ídolos, la iglesia aceptó: bueno, vamos a hacer un trato. Sigan adorando ídolos, pero nuestros ídolos: Pablo, María, Jesús y todo eso. Y entonces empiezan a hacer ese tipo de alianza que termina en una total confusión. Hermanos, pensémoslo bien. Aquí, Josué capítulo 9, en la pantalla. Josué capítulo 9, versículo 14 al 16. Yo lo voy a leer. Josué 9, del 14 al 16, en la pantalla. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Ellos eran un pueblo que tenían que matar, pero ellos se dejaron llevar por su sentimiento humano. No consultaron a Jehová e hicieron alianza. Cuando querían deshacer esto ya era demasiado tarde. Hermanos, siempre los problemas en la vida cristiana más graves que los desencadena, no consultaron a Dios. No se basaron en lo que escrito está. Se basaron en su propio corazón. Se basaron en su propia idea. Por eso, hermanos, antes de que nosotros hagamos alianza con el pecado, recordémoslo bien: la obra maestra del diablo en los cristianos salvos comienza cuando él logra que un día no lean la Biblia. Entonces el diablo comienza a ver: no leyó la Biblia por esta razón. Entonces la empieza a aumentar, la empieza a aumentar, para que luego sean 2 días, para que luego, sin que se dé cuenta, ya pasó una semana y no he leído mi Biblia. Entonces, quiere decir, de verdad Satanás está actuando. Por eso, entonces, ¿cómo podemos cortar ese problema? Hay que volver a la Biblia todos los días. Hay que volver a la lectura de la Biblia cada día. Hay que volver a escuchar la palabra en la iglesia en los días de reunión. Es así como podemos cortar todo tipo de confusión. Vamos a buscar en nuestra Biblia, hermanos, Proverbios capítulo 29. Buscamos en nuestra Biblia Proverbios capítulo 29.
El libro de Proverbios, capítulo 29. Versículo 18, hermanos. Proverbios 29, 18. Les pido que por favor lo leamos juntos. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es sin la palabra de Dios. Es normal que nuestra vida se desenfrene, se vaya, se deslice, se confunda. Sin embargo, el que guarda la ley, el que escudriña la Biblia, es bienaventurado. ¿Cuál es su bienaventuranza? Nunca se desenfrena. No hay confusión. Hermanos, ¿qué sería la palabra opuesta a confusión? Claridad, certeza, firme, ¿no? Hermanos, especialmente la palabra claridad. Cuando no hay la Biblia en nuestra vida se vuelve confusa. Hay mucha duda en nuestro corazón. Pero cuando nosotros estamos escudriñando cada día la palabra, la vida es muy clara, hermanos. La vida es sumamente clara y está iluminada también. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. Cuando la palabra de la Biblia está todos los días en nosotros, la vida es tan clara. Cuando un día no está la palabra de la Biblia en mi vida, un solo día es un día muy confuso. Es un día un poco raro. Es un día de insatisfacción espiritual. Aún carnalmente hayan salido bien algunas cosas, mi espíritu está insatisfecho porque le faltó lo más importante que es la Biblia. Entonces, hermanos, pensémoslo bien. La palabra de la Biblia, ¿esta podría cambiar? Hermanos, hemos aprendido muchísimas veces en los seminarios. En el año 1947 encontraron los manuscritos más antiguos de la Biblia, ¿verdad? Que se escribieron hace 2200 años. Y dicen lo mismo que la nuestra. La palabra de Dios no puede cambiar. Hermanos, esta Biblia que se terminó de escribir hace 2000 años, a la gente de hace 2000 años le hizo recibir la salvación, le hizo llevar bien su vida cristiana y le consoló en su vida. Ya pasaron 2000 años. Esta palabra no ha cambiado, pero sí que le sigue dando la salvación a los hombres en este tiempo. Le sigue consolando sus corazones. También le sigue animando. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que no puede cambiar. Hermanos, nosotros cuando hacemos el seminario de la Biblia, ¿el corazón de usted se desespera? Otra vez el seminario. Ya sé lo que van a decir, este tema, el otro, el otro. ¿Por qué no lo cambian? ¿Por qué no lo modifican, le meten nuevas cosas? Mire bien. Esto era el corazón del apóstol Pablo. Yo lo leo, Filipenses 3:1 en la pantalla. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Entonces, Pablo no podía cambiar esta predicación. Hermanos, en el libro de Nehemías se describen las puertas del templo que eran restauradas. Cada puerta tiene un significado especial. No podemos verlos todos, pero Nehemías capítulo 3:6 dice, la puerta vieja fue restaurada. ¿Por qué se llamaba la puerta vieja? Representa la enseñanza antigua, que nunca debe cambiar. La enseñanza antigua, que aún ya pasaron miles de años, pero le sigue dando la salvación a todas las personas. La enseñanza antigua que le sigue consolando su corazón. La enseñanza antigua que nos sigue dando ánimo y gran fuerza a nuestra vida. Por eso en el templo se levantó la puerta vieja, significa la enseñanza antigua que nunca debe cambiar. Por eso el apóstol Pablo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Entonces, para los oyentes, tampoco les era molesto el escuchar las mismas cosas. No les era molesto. Al contrario, les daba mucha satisfacción. Pero ¿cuál era el corazón de los incrédulos? Hechos 17:21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo.
Esto era el corazón de los gentiles, los que sí querían que las cosas y las enseñanzas cambiasen en cada momento. El corazón de los gentiles quería oír cosas nuevas. El corazón de los salvos, con la enseñanza vieja, es suficiente. Con la enseñanza antigua es más que suficiente para que yo pueda llevar mi vida. Por eso los hermanos no debemos sentir frustración o enojo de que siempre lo mismo, especialmente el seminario, siempre los mismos temas. No, hermanos, no debe ser molesto, porque este corazón de interesarse en cosas nuevas es de los gentiles, es de los incrédulos. Para los salvos, la enseñanza antigua es suficiente. Por eso, hermanos, si cada día nosotros estamos escudriñando la Biblia, las escrituras, de verdad esta podrá ser una lámpara a nuestra vida. Hermanos, mire bien, el Señor, cuando nos ha dejado esta palabra de la Biblia, ha tenido este propósito, que nosotros recibamos la salvación por la fe en la sangre de Cristo y luego para poder llevar bien nuestra vida cristiana. Mire, un ejemplo, vamos a buscar San Mateo capítulo 2. San Mateo capítulo 2. San Mateo capítulo 2, hermanos, versículo 1. San Mateo 2:1. Vamos a leerlo, por favor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos. ¿Qué cosa vieron ellos? La estrella, la estrella. Pero, hermanos, ellos tuvieron la confusión. Apareció la estrella, entonces ellos supieron, ya nació el Cristo, el Mesías y todo eso. Pero ¿cuál fue su confusión de ellos? Ellos pensaron, si él es el rey, ¿dónde tiene que estar? En la capital, en Jerusalén. Y por su confusión, el rey Herodes mandó a matar a los niños en Belén, por la confusión de los magos. Sin embargo, esta estrella, ¿a dónde los guiaba? A Belén, a la casa de Jesús. Por eso, hermanos, aún seamos creyentes, que bueno, pero uno siempre debe de ser dirigido por la palabra de Dios. Esta estrella que se le apareció a los magos representa la palabra de la Biblia, donde solamente al estarla viendo y estando guiándonos por ella, podemos llegar claramente a la voluntad del Señor. Dice el versículo 9, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Cuando ellos no estaban siguiendo la estrella, no iba la estrella delante de ellos, tuvieron la confusión, llegaron a Jerusalén y eso hizo que Herodes mandara a matar a los niños de ahí. Pero ellos, cuando de verdad iba la estrella delante de ellos, pudieron llegar hasta la casa donde estaba Jesucristo. También nosotros, hermanos, si solamente nos basamos en que creo en Dios y yo creo o yo pienso según nuestro propio pensamiento, llegaremos espiritualmente a Jerusalén, a un lugar de mucha confusión. Llegaremos a un lugar de demasiada confusión. Entonces nosotros no nos basamos en yo pienso esto o lo otro. Hermanos, la iglesia no necesita reformistas, no necesita los que quieran cambiar las cosas, necesita los que quieran abrazar la doctrina antigua, necesita a los que amen lo que ya está escrito, necesita a los que no alteren, diría Jesucristo, ni una jota ni una tilde de esta ley. No se necesitan los cambios, se necesita que lo antiguo se reforme y eche afuera esos nuevos cambios. No necesitamos una iglesia actualizada, necesitamos espiritualmente una iglesia primitiva como en el tiempo antiguo, que haga las mismas cosas y tenga el mismo corazón. Por eso nosotros no desarrollamos estrategias para poder adornar más las cosas. Nosotros meditamos para hacer lo mismo que hacían nuestros hermanos del pasado, predicar la palabra con toda la fuerza. Por eso en nuestra vida, cuando la palabra de Dios va delante de nosotros,
siempre nos va a guiar a la voluntad del Señor. Por eso, los que de verdad leen, escudriñan y escuchan bien la palabra de Dios, es bien difícil para Satanás confundirlos. Es bien imposible que ellos en su corazón entre la confusión y la incertidumbre, porque la vida les es tan clara, porque todo les es tan firme. Pero cuando poco a poco dejamos la palabra de Dios, ahí es cuando nosotros empezamos a tomar el camino equivocado. Ahí es cuando vamos por el camino de mi propia idea y nos encontraremos al final con un terrible problema. Por eso, hermanos, la estrella de la palabra siempre guía por un camino incómodo, pero el final es muy satisfactorio. Cuando nosotros vamos por nuestro propio pensamiento, el camino es muy cómodo y satisfactorio, pero el final es muy terrible. Por eso, hermanos, cuando nos guiamos por nuestra propia idea, es un camino de rosas que termina en un agujero. Pero cuando nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, puede ser un camino espinoso. Pero al final siempre vendrá una tierra prometida, siempre vendrá una grande voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos poner esta palabra de la Biblia, tiene que ir delante de mí. Así yo no podré confundirme. Si yo hago lo que escrito está, nadie puede confundirme. Si yo creo lo que escrito está, nadie puede confundirme con otra doctrina. Por eso, hermanos, pasa esto. Yo he recibido la salvación, pero no leo la Biblia. Por eso, cuando alguien de otras iglesias me habla, puede llegar a confundirme de será o así. Por eso, hermanos, nosotros para evitar eso, hay que siempre estar checando. Escrito está, escrito está. Si creemos fielmente lo que dice la Biblia, entonces, hermanos, no podemos ser confundidos. Por eso, siempre, hermanos, en nuestro corazón puede haber esta batalla, ¿sí o no? Siempre, aún somos salvos y ya pasó mucho tiempo, pero esta batalla siempre está. Lo que yo creo contra lo que dice la Biblia. Y son costumbres que yo amo, son cosas que yo amo, pero es que la Biblia si dice que esto no es así, pues no es así. Entonces necesita la firmeza, necesita la determinación. Si escrito está, hay que hacerlo. Si no está escrito y es mi propia idea, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, hermanos. Entonces, aquí, ¿cuándo llegan los momentos de confusión en la vida cristiana? Cuando olvidamos el propósito de nuestra vida. Hermanos, todos los hombres cuando nacen en este mundo tienen el mismo propósito. Todas las personas al nacer en este mundo tienen el mismo propósito. ¿Cuál es? Ellos nacieron para recibir la salvación. ¿Ese propósito en la vida de usted ya fue cumplido? Ah, qué bueno. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, ¿tendrán propósitos diferentes o será el mismo? Es el mismo. Así como todas las personas que nacen en este mundo tienen el mismo propósito de recibir la salvación, todos los que han nacido de nuevo tienen el mismo propósito. Por eso muchos dicen, ¿cuál será el propósito de Dios en mi vida? ¿No ha tenido esa confusión? ¿Cuál será el propósito de Dios en mi vida, el tuyo, así, así? Es el mismo para todos. ¿Y cuál es? Vamos a leer juntos en la pantalla, Salmo 118, versículo 17. ¿Lo leemos juntos? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de... Quiere decir, nacimos para recibir la salvación. Y ahora que hemos recibido la salvación, vivimos para predicar el evangelio. Vivimos para predicar la palabra de Dios. Vivimos para trabajar para que la obra de la evangelización se cumpla. Ya no vivimos para nosotros mismos. Hermanos, la Iglesia Nacional dejó de predicar el Evangelio y le vino toda la confusión. La iglesia de Esmirna, ellos predicaron el Evangelio hasta el fin, nunca se doblegó su corazón. Pero la iglesia de Pérgamo, en la época de la Iglesia Nacional, ellos ni siquiera sabían para qué vivían. Vivimos para creer en Dios y cumplir nuestras propias metas personales, y ahí entró toda la confusión. Nosotros, ¿por qué Dios nos permite la vida? Para predicar el Evangelio. Piénselo bien. ¿No sería para nosotros tan bueno recibir la salvación y en ese momento, ¡pum!, el arrebatamiento y estar con el Señor? Para nosotros sería tan bueno. Pero, ¿por qué Dios nos permite estar en este mundo? Porque si lo pensamos bien, si hoy fuera el arrebatamiento, ¿qué con mi familia que no conoce a Dios? ¿Qué con mis seres amados que no conocen? Por eso entonces es cuando uno dice, Señor, perdóname que te diga esto, pero tárdate un poco para que yo pueda predicarle más a mis seres amados. Por eso el corazón del Padre Dios es tan grande. En el tiempo de Noé, el Señor había determinado un tiempo. Por eso cuando Noé terminó el arca,
Ya podía venir el diluvio. Sin embargo, Dios esperó 7 días más. 7 días más esperó, porque el corazón de Dios es tan grande para que la mayor cantidad de personas se pudiese salvar. Es lo mismo. Israel ya es la nación independiente. Significa ya Dios puede enviar a Cristo en cualquier momento. Pero ¿por qué se ha tardado casi 70 años más? El corazón de Dios es tan grande que quiere que todas las personas reciban la salvación. Por eso nos ha dejado a nosotros en este tiempo para predicar más fuerte la palabra. Pero si nosotros pensamos, no, yo vivo para creer en Dios y yo vivo para cumplir mis propias metas, entonces está completamente confundido. Entonces será muy fácil para Satanás derribarlo. Por eso, hermanos, cuando se olvida el propósito de nuestra vida como salvos, cuando se olvida, por dos cosas. Por dos cosas se puede olvidar. Dos cosas que aparecen en Pérgamo. O por la dificultad se puede desanimar y ya no predica, o porque su vida se puede llenar de mucho beneficio carnal. Y por eso ya tampoco predica. Hermanos, ¿sí? Vamos a ver un video. Hermanos, por eso de la misma manera, también nosotros comenzamos predicando arduamente el Evangelio, pero ya sea por las dificultades o X o Y razón, olvidamos el propósito por el cual el Señor me salvó y poco a poco me empiezo a alejar, como este personaje empezó con una sonrisa, ¿no? Animando a todos, vamos, 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 pero después él se cae. Es normal. Pero, hermanos, lo importante es aprender a levantarse. Si cada día recuerdo, yo estoy viviendo para predicar el Evangelio, yo estoy viviendo para predicar la obra del Señor, entonces mi vida será tan clara. No podría haber la confusión, porque yo sé para lo que estoy viviendo. Dijo, hermanos, vamos a leerlo por medio de la pantalla. Aquí. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26, hermanos, Primera de Corintios 9, 26, por medio de la pantalla. ¿Lo leemos juntos?
Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea a él. Aire, el apóstol Pablo tuvo tantas dificultades, pero ¿por qué no tenía la confusión? Sí, podía desanimarse, pero ¿por qué no tenía la confusión? Porque sabía, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Quiere decir, yo sé para lo que estoy viviendo, para predicar el evangelio. Por eso, aunque se desanimaba, pero se volvía a levantar con el amor de él. Señor. El problema, hermanos, es cuando llevamos la vida cristiana a la aventura, en el que despierto, pero no sé cuál es mi propósito. Es para predicar el evangelio, es para vivir para la gloria de Dios. El problema, hermanos, es que en este tiempo muchos cristianos quieren abrazar a Dios con una mano y abrazar los ídolos con la otra mano. Quiero que Dios me bendiga abrazando mis ídolos. No quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero que Dios haga mi voluntad. No quiero decirle a Dios qué quiere Él. Quiero que Dios haga lo que yo quiero. Quiero que me dé esta cosa. Quiero que me quite esto. Quiero así, como si fuera el genio de la lámpara, ¿no? De Aladín. No es así, sino yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios, y ese es mi propósito. Y el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Entonces, ese es mi propósito, hacer que las personas escuchen esta palabra del evangelio. Aún nosotros no tenemos la sonrisa tan grande, pero sabemos que mi propósito es predicar el evangelio, no importa todas las dificultades que haya. Vamos a buscar en nuestra Biblia, hermanos, buscamos Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Vamos a leerlos juntos, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo el derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por manos. Los deportistas, los atletas, sus ropas son muy pesadas, lo más ligero posible. Despojémonos de todo peso y del pecado. Cierto, sin pecado, con pecado no podemos correr bien. Pero también está hablando todo peso. Quiere decir, no precisamente es pecado, pero sí se ha vuelto un peso en mi vida. Por eso, hermanos, costumbres que nos cueste trabajo, como leer la Biblia o participar así por alguna costumbre, hermanos, despojémonos de ellas y sigamos corriendo con paciencia la carrera de la fe, la carrera que tenemos por delante. Por eso, hermanos, piénselo bien. Los hermanos que trabajaron o trabajan en algún lugar, ¿cómo obedecían a sus jefes si es que lo tenían? Hermanos, ¿qué pasaría si obedeciéramos a Dios la mitad de lo que obedecíamos a nuestros jefes? Si mi jefe me decía, hay que trabajar domingo, hay que salir tarde, hay que hacerlo, ¿no? Pero para Dios, ¿por qué no lo obedecemos como nuestro jefe, como nuestro Padre amado? ¿Por qué a nuestro jefe era tan difícil hablarle, hoy no puedo ir al trabajo? ¿Y por qué es tan fácil hablar y decir, hoy no puedo ir a la iglesia? Hermanos, ¿por qué para dejar de trabajar cuesta mucho trabajo? ¿Por qué para no trabajar un día cuesta demasiado trabajo? ¿Y por qué para faltar a la iglesia es tan fácil, tan fácil, hermanos? Por eso hay que despojarnos de todo eso. Hay que despojarnos y otra vez volver a correr en esta carrera de fe. Hay que salvar a todas las almas, hermanos. Si usted lleva la vida confundida, todos sus seres amados siguen caminando hacia el infierno. Pero usted otra vez vuelve a la palabra de la Biblia, otra vez recuerda su propósito, su vida se hace clara, Dios le vuelve a dar a usted todo el poder de Espíritu Santo para predicar con mayor fuerza. Yo, estando confundido, le quiero predicar a alguien que también está confundido. ¿Cómo puede ser?
Sin embargo, yo hago clara mi vida. Yo determino que voy a leer la Biblia todos los días. Yo determino que no me alejaré nunca de la iglesia. Yo de verdad determino que estoy viviendo para predicar el evangelio. Se le dará todo el poder de Dios y podrá predicar de manera clara este evangelio, hermanos. Entonces, nosotros es lo que necesitamos, tener la claridad de nuestra vida por medio de la Biblia y recordando el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Por eso, el obstáculo para muchos cristianos fue esto, la doctrina de Balaam, o sea, el amor al dinero. Por querer trabajar más. Debemos trabajar, eso es lógico, porque debemos tener un sustento. Pero hay quien dice, por ganar más dinero, trabajaré el domingo. Por tener todavía más dinero, voy a hacer este domingo más trabajo, abandonando su vida de fe. Hay hermanos que también, lamentablemente, se les ofrece un mejor trabajo en una ciudad donde no hay iglesia. Pues vamos, yo voy a abrir una. Así confundido, ¿puede abrir una? Eso imposible, hermanos, imposible todo eso, engaño de Satanás. Hay que tener mucho cuidado con ese amor al dinero, con esta necesidad de que mi corazón depende tanto del dinero que Satanás lo sabe, por eso por ahí me está molestando. El día que yo le demuestre a Satanás que no tengo amor al dinero, porque yo confío totalmente en Dios, ya ni necesitará ocupar ese problema, buscará otra alternativa. Y también la doctrina de los Nicolaitas, la depravación moral. Ellos poco a poco metieron a la iglesia las malas costumbres. Por eso, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Tenemos que cuidar primero nuestro corazón y tenemos que cuidar nuestra iglesia también, de no meter otras costumbres. Por eso, hermanos, aprovecho y quiero pedirles una disculpa muy grande por si a veces yo soy muy estricto, regañón, no sé, pero hermanos, nunca podemos permitir que una mala costumbre entre a la iglesia, porque sacarla cuesta muchísimo trabajo. Si entra una mala costumbre y crece, habrá demasiado problema. Por eso, hermanos, hay muchas cosas que nosotros debemos evitar dentro de la iglesia. Por eso es cierto, algunos vienen de otra religión, algunos vienen así, todos venimos con una costumbre totalmente diferente, pero debemos dejarla y solamente adaptarnos a lo que escrito está, solamente adaptarnos a lo que aquí tiene escrito. Por eso, hermanos, cuando en nuestra vida empiezan a salir estas pocas cosas, son cosas que el Señor aborrece y que en ese momento hay que quitar. Hermanos, también, ya para terminar, disculpe, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Entonces, es cierto, es un reconocimiento del crecimiento de la fe, en la que Dios reconoce que nuestra fe va creciendo. Por eso, Abraham, Simón, Pedro, ¿no? En X o Y, así cambiaba su nombre. ¿Por qué? Hermanos, de Apocalipsis capítulo 2 y 3, Dios le dijo la misma frase a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. Eso depende cómo llevemos nuestra vida. Puede ser una palabra aterradora o puede ser una palabra de gran consuelo. Que Dios diga, yo conozco tus obras, depende de la vida que estemos llevando. Es como puede ser una palabra terrible o una palabra de gran consuelo. Un ejemplo, en la pantalla, Oseas 5:3. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y te has contaminado. Por eso estamos en medio de pecado. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás haciendo en secreto. Yo sé lo que ocultas. Yo conozco. No me eres desconocido. Por eso, cuando llevamos una vida de pecado y Dios dice, yo conozco tus obras, es para temer. Es algo realmente terrible. Sin embargo, cuando estamos predicando el evangelio, sufriendo por guardar nuestra fe, y el Señor dice, yo conozco tus obras, es de gran consuelo, es de gran consuelo. Yo conozco lo que sufres, yo conozco lo que sientes, y podemos recibir todo el consuelo de Dios. Hermanos, ¿alguna vez, como lo dijimos hace un rato, usted se ha topado con esto? Una costumbre que yo tengo, una creencia que yo tengo, y choca con lo que dice la Biblia. Y la Biblia me dice, tengo que quitar esto. ¿Alguna vez ha tenido esa lucha en su corazón? Me parece que todos los salvos. Hay algo que yo hago, me gusta, pero la Biblia dice, no es correcto. Entonces ahí viene una guerra. ¿Qué pasa cuando cortamos lo incorrecto por obedecer la palabra de Dios? Hermanos, Abraham. ¿Por qué? ¿Cuánto amaba Abraham a su hijo Isaac? ¿Cuánto? Y Dios le dijo, sacrifícalo para mí.
Génesis 22:12. Leemos juntos, lo leemos juntos. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo tú. ¿Cuánto amaba Abraham a Isaac? Pero el Señor le dijo, sacrifícalo para mí. Abraham cuestionó a Dios. El Señor, voy a consultarlo con mi esposa. Espérame. No, no. Rápido. Desde muy rápido agarró al niño y agarró la leña. Alguien pregunta, pero si Abraham lo iba a sacrificar en un monte, ¿por qué agarró la leña desde abajo? ¿No era más fácil talarla de allá arriba? ¿Qué significa que él iba subiendo con la leña? No hay excusa, porque a lo mejor él subiendo podría poner la excusa, no hay árboles, no hay esto, sino de una vez, de manera definitiva, sí o sí, tengo que sacrificar a mi hijo sin ningún tipo de excusa. Entonces, hermanos, sin embargo, cuando Abraham sacó su cuchillo, ¿usted cree que él estaba dudando? No, él firmemente sacó el cuchillo para clavárselo a su hijo. Por eso, tan firme era su decisión que el ángel le gritó, ya, no extiendas tu mano, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Qué significa? Ya conozco que obedeces perfectamente, ya conozco que eres capaz de sacrificar lo que amas por amor a Dios. Eso, hermanos, cuando viene esa lucha de yo amo esto, pero la Biblia me dice no es correcto hacerlo, o yo tengo esta costumbre, pero la Biblia me dice no es correcto hacerlo, cuando nosotros cortamos esto porque la Biblia lo dice, el Señor nos dice, ya conozco que temes, yo conozco tus obras, yo conozco lo que te duele hacer esto y lo hiciste por mí. Entonces, el Señor qué tan contento estará y todo lo va a recompensar en un grande galardón. Por eso, hermanos, esta piedrecita, un nombre nuevo y todo eso significa, Dios reconoce nuestra obediencia, Dios acepta, reconoce nuestra obediencia y nos va a dar un premio y un galardón tan grande por esto. Hermanos, por eso nosotros debemos evitar todo tipo de confusión que haya. ¿Me explico bien, hermanos? Hoy hemos aprendido hasta acá. Vamos a orar juntos para terminar la reunión de hoy. Oramos juntos. Amado Dios nuestro, te damos muchísimas gracias de que nos has permitido el haber escuchado la palabra en esta mañana. Por favor, toda confusión que haya en nuestro corazón, quítala por medio de tu palabra. Ayúdanos a volvernos a la Biblia todos los días y también ayúdanos a permanecer fielmente en la iglesia. Que ya no seamos los que pongamos pretextos, sino que seamos los que de verdad con firmeza vamos a participar en la iglesia todos los domingos. Cuida y guarda el corazón de todos los amados hermanos en Villa y en Carmen. Por favor, siempre dales todo el consuelo y el ánimo necesario. Todo esto lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un momento, hermanos. Sí, nos despedimos. Cuídense mucho. Nos vemos. Oye, así. Bye. Adiós.